Antes, lo que llamamos información era lo que pasaba por los medios, prensa, radio, televisión. Mientras que hoy, en general, información en muchas cosas. Mucho de lo que he aprendido de América Latina es porque yo me despierto muy temprano y yo llevo radio desde que era pequeño y salí de casa. Siempre la radio para mí fue clave. La gente ya se informa, de modo que los papás se informan posiblemente a través de un periódico en papel. Los hijos y las hijas se informan mucho más a través de Facebook o de páginas web. ¿Los medios de comunicación ahora le parece que están educando o se olvidaron de eso en aras del entretenimiento? Yo no creo que por parte de los periodistas haya esta transformación como algo pensado, como algo... No, yo creo que los periódicos, los dueños de los periódicos, los que dirigen los periódicos, sí están muy atrapados por una sociedad que pide cosas leves. O sea, si uno trabaja 8 horas y después tarda otras 2 o 3 para llegar a su casa, aun en su carro, si es en autobús, como llega mi empleada doméstica en Bogotá, que son realmente casi 3 horas para ir de su casa a la mía y de la mía a la suya. Yo entiendo que realmente la pelea de los periodistas por no renunciar a un papel de informadores, de alertadores, de preocupadores, evidentemente sigue siendo estratégica. El tema es que, en general, la información que anda por los medios está cada vez más, yo diría, cooptada por algo suave, leve, e incluso cuando es duro, cuando es doloroso, cuando es chocante, hay que bajarle los decibelios, hay que hacer cosas que no asusten a la gente, que no la preocupen, que no... Esto indudablemente tiene que ver con la visión que tienen hoy en general los medios de que hay que tratar muy bien a sus públicos y sobre todo a unos públicos que paguen, ¿sí? Entonces hay una especie de mentira envolvente por el cual hoy la gente no tiene tiempo. Mire, sale de casa muy temprano, tiene que perder mucho tiempo en llegar al trabajo, cuando igual y llegan cansados y ya no son las 8 horas de trabajo, sino otras 2 para ir, otras 2 para venir. Por favor, hagamos las cosas leves para que la gente pueda leerlas. Evidentemente que el cansancio existe. Evidentemente que los periódicos no pueden renunciar a su fuente de financiación, que ha sido y es, en general, la publicidad, ¿sí? Pero hoy ese doble chantaje de la publicidad y de pobrecita gente no la vamos encima, ¿sí?, echarle todos los problemas del mundo, sí han ido abaratando, quitándole capacidad de formularle preguntas a la gente, de ponerla a pensar.
Porque últimas es esto, es de ponerla a pensar, y de ponerla a pensar en lo que pasa en su ciudad, en lo que pasa en su país, en lo que pasa en su mundo, porque habitamos un mundo, cada vez más habitamos el mismo mundo, y si no que se lo pregunten a los parisinos, ¿sí? O sea, que desde Siria, donde reside la cabeza, parece, si es que la tiene, de ISIS, a París, eso se veía lejísimo, ¿sí? Pero resulta que al menos la mitad vivían ahí al lado, en Francia mismo o en Bélgica, que está a media hora, ¿sí? Este habitar un solo mundo, yo diría que va contra los periódicos porque ellos se apoyan en lo local. Y claro que necesitamos lo local. Claro que los mexicanos necesitan periódicos de México. Y necesitan periódicos del DF y de Guadalajara. Y de ciudades más pequeñas también. Es muy bueno. Porque lo local siempre estará más cercano de una mayoría que una cosa como el DF, por grandes que sean los periódicos, es muy difícil que puedan tocar la vida de la gente, ¿sí? Entonces, el problema es que hoy día los periódicos en particular, los periódicos escritos, tienen indudablemente en su contra toda la cantidad de formas de informarse que van teniendo los ciudadanos que no pasan por el papel. Este es uno, ¿sí? Y de otro lado, que en realidad empieza a haber muchos más tipos de periódicos cercanos a sus mundos de vida. O sea, la proliferación de información que tiene que ver con los ingenieros o tiene que ver con los maestros de escuela, ¿sí? O sea, no estoy poniendo oficios más altos que otros, no. Hay un mundo de información cada vez más como trazada hacia grupos de ciudadanos que comparten oficios, que comparten otros tipos de lecturas, otros tipos de preocupaciones, etc. Y eso no es fácilmente digerible, diría así, en los periódicos más grandes para hacer a la vez una información que hable del mundo, que ayude a la gente a ubicarse en el mundo, porque es un solo mundo y parece que lo que viene en adelante va a ser más claramente un solo mundo, ¿sí? Pero también de su país, de su ciudad, de sus barrios, ¿sí? Yo he visto que en Europa cada vez hay más periódicos que están hechos incluso por gente no profesional, pero que tienen que ver con la vida de la gente en los barrios, o sea, en circunscripciones mucho más pequeñas. En Madrid mismo se tiene un montón de periódicos que son de las divisiones grandes de la ciudad y después hasta más pequeñas. Y usted encuentra ese periódico en el supermercado, ¿sí? O sea, y es gratuito. ¿Sí? Hay un montón de información que posiblemente se financia a través de que si lo tomas en el supermercado, pues el supermercado ha puesto plata, ¿sí? Pero el hecho es que hay una clara conciencia de que lo grande nos queda cada vez más grande y entonces tendemos a lo pequeño y cercano, ¿sí? Y es muy difícil que los periódicos nacionales
luchen con eso. O sea, ahí les nace también otra pata de competencia. Una pregunta especialmente pensada para los periodistas jóvenes, los estudiantes de periodismo, los que están empezando en el oficio. ¿Qué pueden hacer ellos para tratar de hacer un buen periodismo en este escenario de gente que no tiene tiempo, de gente que necesita consumir cuestiones digeribles, de un contexto en el cual las audiencias son muy sensibles y hay que tratarlas bien, y en el cual los medios, las grandes corporaciones pareciera que todavía no se ajustan a esta lógica? Nuestros nuevos periodistas deben hacer qué, se deben reinventar, de qué manera? Sigue existiendo el periodista que se inventa a sí mismo, ¿sí? Y hay grandes periodistas que se inventaron a sí mismos desde la literatura o desde la cocina, ¿sí? Entonces, yo diría que los jóvenes periodistas han ido a imitar un modelo que se les cocinó en la universidad, en la facultad, en la escuela de periodismo, ¿sí? Entonces yo diría que esa pregunta tendrá que mirar a los dos lados, porque la impronta que deja la academia, por más que los chavos sean cada vez más independientes y más protestones y más incómodos con lo que les enseñamos, y me meto ahí, pero deja su huella, deja por lo menos ciertos modelos de lo bueno, de lo malo, de lo regular, deja visiones de aquello sobre lo cual van a informar, ¿sí? Aparte de los modelos ya de escrituras y cosas de esas, no, porque ahí los individuos también ponen mucho de su parte. Pero digo, habría que tomar esta pregunta no en términos de adivinanza, sino de que hay todavía muchos periodistas, y más en países que han tenido un periodismo bueno, un periodismo históricamente capaz de cuestionar a los políticos, capaz de ayudar a la gente a entender su país. Digo, para mí, México, cuando yo empecé a venir, tenía un periodismo muy distinto al de hoy, por supuesto, ¿sí? Mucho más de fondo, mucho más. Bueno, entonces, lo que les queda a ellos, salidos de una escuela, lo que les queda es, o bien, una puesta en aprendizaje de su propio trabajo ya laboral, del propio trabajo de periodistas en un periódico. Yo diría que la gente no puede salir a competir con los viejos. Tiene que salir a aprender, así sea los vicios que no quieren caer, ¿sí? O sea, yo creo que hay un aprendizaje del periodista que rebasa la escuela, que rebasa la academia, y que tiene que ver con los modos como los mejores periodistas han logrado que el periódico respete sus maneras de ver, de mirar lo que pasa y de recogerlo en sus textos, en su escritura. Entonces, hay dos campos por los cuales los jóvenes periodistas tienen que vivir con un ojo hacia lo que les toca como tema para llevar al periódico, y el otro a lo que hay de mejor en los periodistas que tiene cerca, ¿sí? Hay un segundo aprendizaje que tiene que ver con esto, ¿sí?
Yo creo que los periodistas jóvenes tienen que aceptar que estos cambios que está viviendo el periodismo no son algo que les facilita a ellos a priori ejercer su oficio, que es un poco la postura que yo veía en mi escuela, que como la gente entra cada vez más joven a la universidad y sale más joven, salen creyendo que ellos ya no tienen nada que ver con estos viejos y ellos pueden inventar, ¿sí? Y evidentemente se dan muy pronto cuenta de que la cosa es por otros lados, ¿sí? Yo lo que les diría es no perder, iba a decir la inocencia, en cierto sentido sí, porque quizás los periodistas mayores tienen mucha más malicia que inocencia, y yo creo que para ser un buen periodista hay que dejarse sorprender. Hablo de inocencia en términos de dejarse sorprender por la realidad y también por los modos de escritura. O sea, hay que leer novela, hay que leer cuento, hay que leer poesía. Si se quiere ser periodista, y periodista de hoy, mucho más, ¿sí? Tienen que ser escritores, buenos escritores, para poderle dar forma, no la forma superficial, sino la forma que exigiría ese contenido. Sé que eso es muy polémico porque unos creen que la forma escoge el contenido y otros que el contenido impone su forma. Creo que no hay un determinismo de ninguno de los dos lados, ¿sí? Pero sí hay que educar a la gente que sale a que empieza el segundo tiempo de su aprendizaje, de sus aprendizajes, tanto en términos de los modos de ver el mundo como en los modos de transformar ese ver en escritura.